Aleluya. Dios bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él es bueno. Bendigo esta casa, todos los hermanos de Casa de Dios es el Poder. También bendecimos a las personas que nos siguen a través de la red social. Y las personas que en esta mañana están aquí y que nos van a escuchar, yo sé que serán bendecidos porque van a escuchar palabras de esta mañana, y es que somos galardonadores por medio de la fe. O tenemos galardón cuando aprendemos a vivir por medio de la fe. Cuando aprendemos a saber que todo lo que estamos pasando en esta tierra es con un propósito. Siempre y cuando estemos bajo el concepto y bajo la cobertura del Señor. Porque cuando no estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas no van a ser vidas de fe, sino van a ser vidas que vamos a hacer lo que nos parezca. Y vamos a estar leyendo en Hebreos 11 algunos versículos, y ahí vamos a empezar desde el 20 en adelante. Hebreos 11 del 20 en adelante, y vamos a estar leyendo en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno es saber, hermanos, que tenemos un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero este no es el mensaje en esta mañana, este mensaje lo van a dar luego. Pero como muchas veces hay personas que piensan que no tenemos a un Dios trino, sí lo tenemos. Pastora, pero ¿cómo es un Dios en tres personas? Bueno, imagínense a un huevo que tiene cáscara, tiene clara y tiene llena. ¿Pero qué es? Un huevo. Eso es nuestro Dios trino. Pues Hebreos 11 del 20 en adelante nos dice así. Aleluya. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aleluya. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Ojalá pudieran subirme un poquito. Gloria a Dios. Como les decía anteriormente, vamos a hablar de que somos galardonadores por medio de la fe. ¿Qué es un galardón? Un galardón es lo que se nos da Un premio. cuando hacemos algo. Gloria a Jesús. Cuando hacemos algo y se nos premia por eso que hemos hecho. Y aquí estamos hablando de un galardón que nosotros vamos a obtener por medio de la fe. No importando las cosas que tengamos que pasar, no importando los problemas que tengamos que enfrentar. Gloria al Señor. Vemos que Isaac fue el hijo prometido de Abraham y Sara en su vejez. Isaac fue el hijo prometido de Abraham y de Ana. Cuando ellos estaban ya con una edad que no podían tener hijos. Pero Dios le prometió darle a Ana. Sara, pastora. Dios le prometió a Abraham y a Sara darle su hijo. Pero fue por medio de Isaac que Dios cumplió la promesa de dar a Abraham descendencia. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia que iban a ser como la arena del mar. Iban a ser tantos sus descendientes. Imagínense la arena del mar. Usted coge un poquito de arena, un poquitito, inmediatamente usted ve cuántas arenitas. Y ahí podemos ver que Dios estaba cumpliendo la promesa de Abraham que él le había dado. Y vemos que Isaac tuvo hijos mellizos. Isaac era el hijo de Abraham y él tuvo hijos mellizos. Pero vemos que Ana creyó en esa promesa que Dios le había dado, no importando que ya ella era una ancianita. Y aquí vemos sus hijos con hijos. Y tuvo hijos mellizos que fueron Jacob y Esaú. Todos sabemos la historia de cuando ellos estaban en
escogió para nosotros. Pero hay algo, hermanos, cuando Dios nos promete algo y cuando Él nos elige para ese propósito, debemos de actuar en fe. Podemos entender que si Dios nos escogió, nos eligió, Él sabe por qué lo hace y Él nos va a dar la victoria, nos va a dar el galardón. Cuando nosotros aprendamos a qué, a vivir por fe, aprendamos a entender que si Dios nos ha elegido, no importa la circunstancia, no importa lo que pasemos, no importa cuán pisoteados seamos, no importa cuán maltratados seamos, no importa las lágrimas que tengamos que derramar. Amén. Gloria. Es verdad que hay momentos difíciles, hermanos. Es verdad que cuando Dios nos elige, el enemigo se levanta Amén. y nos viene a hacer guerra y nos viene a hacer creer que no somos nada. Pero tenemos que actuar en fe. Aleluya. Vemos que Dios eligió a Jacob. Génesis 22:3. La historia. Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. A veces decimos "Es que los nietos no son hijos". Cuando tú tienes tus nietos, esos nietos están dentro de la promesa de seguir, de continuar. Es verdad, hermanos, que es duro. Porque cuando Dios te elige a ti para corregir tu familia, para querer enderezar los tuyos, el enemigo se levanta y ellos mismos te hacen guerra. Pero debemos de recordar que la Biblia dice que los de la casa serán los primeros que nos van a hacer la guerra, que nos van a hacer llorar, que se nos van a levantar. ¿Cuántas noches difíciles? ¿Cuánto desvelo? Cuando Dios nos elige para hacer un trabajo, sea con nuestra casa o sea en el ministerio. Ay, pastora, es que yo no puedo trabajar para Cristo. Cada vez que yo me paro, que me pongo a cantar, el enemigo se levanta. Pero cada vez que yo voy a un hogar a orar, el enemigo se levanta. Si Dios te escogió, aleluya. Si Dios te eligió, vamos a seguir adelante para que se pueda continuar lo que Dios ha dicho, para que nuestra descendencia sea una descendencia de bendición y no de maldición. No importa cómo lo veamos, y vamos a obtener nuestro galardón. Vemos que los hijos de Jacob fueron los padres de las 12 tribus. De Israel. ¿Ustedes están mirando? Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham
de morir. O sea, Jacob estaba a punto de morir en tierra extraña. A veces estamos a punto de morir. Pero hay una promesa que Dios le ha dado a nuestros padres. Hay una promesa que Dios le ha dado a nuestra familia. Aleluya. Pero vemos que aún a punto de morir Jacob en tierra extraña, creyó en la promesa de que Dios le había dado a Abraham, de que serían como la arena del mar. Hoy tú y yo estamos sentados en esas bancas, estamos en esta casa por la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y hoy, como hijos de Abraham, Dios quiere darnos galardón. Quiere darnos galardones por medio de la fe. La verdadera fe nos hace ver más allá del sepulcro. La verdadera fe nos hace ver más allá de la muerte, más allá de qué va a pasar. Pero hay un galardón, hay un premio. Los que están corriendo y los que están en un equipo de pelota, de fútbol, de lo que sea, vemos que se le entrega ¿qué? Se le entrega un trofeo. Se le da ese galardón. Pero qué bueno es saber que nosotros vamos a tener nuestro trofeo. Pero ese trofeo va a ser allá en el reino de los cielos. Que aunque estemos batallando en esta tierra, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, un día vamos a obtener nuestro galardón. Aleluya. Hebreos 11:22. Vemos que José era hijo de Jacob. José era hijo de Jacob. Oigan por dónde va la descendencia. Pero José fue vendido por sus hermanos. Sabemos la historia. Sintieron envidia por José y sus hermanos. Lo entraron en una cisterna. Lo vendieron. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar José? Pero vemos que José volvió y fue vendido nuevamente a un oficial del faraón. ¿Y cómo él fue vendido nuevamente? Bueno, sabemos que José le pusieron
Faraón en Egipto. ¿Cuántas veces somos vendidos? ¿Cuántas veces somos traicionados? ¿Cuántas veces se nos pone en trampa? A veces creemos que somos bonitos, principalmente los hombres. A veces están en un lugar y hay mujeres malvadas y no tienen ni siquiera que decirle nada al hombre. Le dan unas miradas y el hombre es débil. Y por eso es que cuando hay un matrimonio no es bueno que estén separados. Por eso es que no es bueno que un hombre esté aquí y la mujer esté allá. O están aquí o están allá. Orar. Pero así como José no cayó en la trampa de esa mujer malvada, también ustedes pueden no caer. También nosotras. ¿Por qué le digo nosotras? Porque yo soy una señora ya de edad. Y hubo una ocasión, hermanos, que ustedes saben que en el programa que damos, valga la redundancia, en el canal 18, Televisión, los sábados a las 6 de la tarde. Ahí están mis teléfonos y el diablo usó un hombre y empezó que yo tuve que bloquearlo, hermanos, y cada vez que él me mandaba algo yo le predicaba, pero no valía, porque no estaba buscando lo que quería era seducirme. El diablo quería ver si yo iba a ceder con algo. Yo dije, Cristo te ama, arrepiéntete, y lo bloqueé. Ay, pastora, pero decía a mí, hermanos, y a veces yo voy por la calle, dígame usted, y algunos no encuentran qué decirle a esta viejita. Dice, pero usted era linda cuando joven. Ustedes están escuchando, hermanos. Y eso es a mí. Que no se vea a esas jóvenes. Por eso le decía la semana pasada, la mujer de Dios tiene que saber cómo vestir. Esos vestidos ceñidos al cuerpo. Ay, pastor, ¿usted por qué no tiene un cuerpo bonito? No. Sepa de que Dios está mirando cómo se está vestido. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero José fue puesto en un lugar alto. Amén. Y aunque él pudo levantar un imperio, ¿qué hizo José? Él no lo hizo, porque él recordó la promesa que Dios le había hecho a Abraham de reconciliarlo con sus hermanos. Y él tuvo que pasar a ser vendido
la fe y por la confianza en Dios de cumplir su voluntad a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pasó. Es duro, hermanos, cuando usted tiene su familia que usted ama. Hay dolor, hay una tristeza. Recuerda, hermanos, que cuando empezamos esta casa, empecé con mi hermana. Y cuando hubo un rompimiento, porque Dios quería establecer una casa aquí y establecer otra en otro lugar, yo no la entendía. Yo lo que entendía era que yo amaba a mi hermana. Pero hubo algo que me dio duro. Y era que alguien de mis hermanos bajaba a esta casa y nos ayudaba con la música. Y cuando hubo ese rompimiento me dolió. Y yo decía, pero ¿por qué él? Si es mi hermano y ella también es hermana de él, ¿por qué él la prefirió a ella? Y empezó un dolor en mi alma. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas a tu familia, te duele. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él sabe cómo hacerlo. Sin embargo, hoy día, esta casa tiene un músico de esa descendencia. ¿Y ustedes creen que esa persona lo hizo por malo? No. Era que Dios tenía un plan. Amén. Dios quiere enseñarte cosas y a que tú vivas por la fe. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Moisés por la fe fue escondido por sus padres. Usted se imagina, usted tener una fe tan grande de usted coger su bebé, ponerlo en una canasta, tirarlo al río y quedarse escondido a ver qué iba a pasar. 3 meses este niño en una canasta. Imagínese su bebé. Y usted tener la fe en Dios, de que Dios iba a cuidar de ese niño. Los padres de Moisés confiaron en que Dios iba a cuidar su vida. No eran unos padres orgullosos, sino que confiaban en Dios y que debe cuidar a Moisés. Aleluya. Vemos que había un decreto de qué? De que iban a matar todos los niños de ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios
No le importó estar en la casa real, en el palacio, sino que él vio que su pueblo estaba en esclavitud. Miren todo lo que tuvo que pasar Moisés. ¿Para qué? Para él poder libertar al pueblo de Israel. Pero hubo un desprendimiento de sus padres. Hubo una confianza. Es lo que Dios hoy quiere que tengamos. Esa confianza. Dios tiene un plan para cada familia. Nuestro deber es orar y no menguar, mantener nuestra fe. Debemos de confiar de que Dios va a cuidar nuestros hijos, va a cuidar nuestras familias. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hebreos 11:24. Él no le importó el estar como la hija de la reina, de la hija del faraón. Pero Dios permitió que fuera ahí para él aprender todas las cosas en el palacio, para él poder libertar al pueblo de Israel. Moisés fue uno de los líderes de Israel. Fue un profeta y un legislador. Pero cuando nació, su pueblo estaba como en esclavitud. Y vemos que Dios tenía un plan para poder libertar este pueblo. A Moisés no le importó ser de la familia real. Éxodo 1:2. Pero era necesaria la fe para que Moisés renunciara al palacio. ¿Por qué era necesaria la fe? Porque mire, usted está en un puesto así y usted tiene que salir de ahí, volver con su madre, con esa madre que lo crió como su nana. Pero había un plan. Era su madre y era la criada en el palacio. Y ella crió a Moisés, pero le fue inculcando al pasito. ¿Cuántas veces Dios nos entrega nuestros hijos para inculcarle la palabra de Dios, para inculcarle cosas? No lo hacemos. Dios va a demandar de nosotros. Aleluya. Pero vemos que Moisés pudo hacerlo, porque él vio el carácter, pero él vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio, aunque es muy fácil ser engañado por las ventajas temporales. Vamos a leer un poquito ahí otra vez. A ver qué dice Hebreos 26-24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozaba de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio
tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el galardón de que un día vamos a tener nuestro galardón. Y que cuando tengamos el galardón, también lo que Dios ha delegado en nosotros, podamos decirle: Señor, aquí está lo que tú me entregaste, lo que tú delegaste en mí. Recuerden que Dios, entre Jacob y Esaú, eligió a quién? A Jacob. Dios elige uno de nosotros para salvar toda una nación, para salvar nuestras familias, para salvar nuestra casa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya para terminar, hermanos, vemos, aleluya, que Moisés, en vez de escoger la riqueza, de elegir el pecado, él pensó en libertar a ese pueblo. Él pensó en lo que Dios le había prometido a Abraham, de que su descendencia sería como la arena del mar. Y él pudo obtener su galardón de libertar a este pueblo. Aunque Moisés no vio la tierra prometida, pero él sacó de Egipto su pueblo. Y vemos cómo Dios lo respaldó. Vemos cuántas cosas hizo Moisés. Pero ¿sabe por qué? Por la fe que él tuvo en el Señor. Entonces, aquí estamos mirando, aleluya, cómo Isaac fue el hijo prometido ¿de quién? De Abraham. Y para Abraham vemos que su descendencia dice que fue cortada como la arena del mar. Y tuvo a Isaac. Isaac tuvo ¿qué? Mellizos. Tuvo a Isaac, tuvo a Jacob y a Esaú, que eran ¿qué? Nietos de Abraham. Pero vemos que Isaac, vemos que Jacob, los hijos de Jacob fueron ¿qué? Los padres de las 12 tribus de Israel. Oigan, ¿por dónde va la descendencia? Y de ahí vemos a José. José pagó precio, pero José le dio comida a sus hermanos, a esos hermanos que lo traicionaron, que lo vendieron, pero él no tuvo su galardón aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, nuestras familias la amamos. Y él pudo darle de comer, y no solamente a sus hermanos, también a ese pueblo. Aleluya. Estamos terminando. Y vemos que Moisés fue escondido ¿por quién? Por sus padres. Por la fe. Sus padres tuvieron galardón, porque su hijo no murió, aún siendo escondido.
poder ser galardonadores por medio de la fe. Dios nos ama, iglesia, nos quiere coronar, nos quiere entregar ese trofeo de nuestra vida eterna, ese trofeo de tener una corona linda, una corona con muchas perlas, que nadie te arrebate tu corona, que tú puedas tener tu galardón. Que Dios te bendiga, iglesia, que el Señor los bendiga. Un